Desde el principio quiero hablarte con la cercanía y la franqueza que caracterizan a Faith Unfiltered. Si alguna vez te has preguntado por qué, aun amando a Dios, hay áreas que parecen no ceder, hábitos que vuelven, atmósferas que se cargan sin motivo y guerras que no entiendes, no estás solo. La Escritura no solo habla de pecado en términos generales, también nombra fuerzas espirituales concretas que buscan adormecer, confundir, dividir, acusar y encadenar. Reconocerlas no significa vivir con miedo, significa mirar la realidad con luz bíblica para responder como hijos que conocen la autoridad de Cristo. El objetivo de este mensaje no es alimentar supersticiones ni culpar a los demonios de todo, es ayudarte a discernir, cerrar puertas y caminar en la victoria que Jesús ya conquistó en la cruz. Vamos a recorrer con calma y con Biblia abierta cómo operan estas influencias, cuáles son sus señales y cómo se desactivan con la verdad, la presencia y el nombre de Jesús. Empecemos por una verdad que sostiene todo. La batalla es real, pero no es contra personas. La palabra lo expresa con claridad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 no es una metáfora poética. Es un mapa de guerra que te evita pelear con la gente equivocada y te guía a usar las armas correctas. Por eso, cuando hablamos de espíritus de confusión, de mentira, de miedo o de división, no hablamos de etiquetas para culpar al prójimo, sino de diagnósticos espirituales que nos mueven a orar con precisión, a resistir con autoridad y a permanecer en lo que es verdadero. Una de las tácticas más peligrosas es la del adormecimiento espiritual. La Biblia llama a esto espíritu de estupor o de sueño profundo. Romanos 11:8 habla de ojos que no ven y oídos que no oyen. Isaías 29:10 describe ese adormecimiento que puede cubrir incluso a líderes y profetas. No grita, susurra, no escandaliza. Arrulla. Te acostumbras a asistir, a cantar, a asentir y a no despertar. Pablo por eso sacude a los creyentes en Efesios 5:14 y dice: «Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Si notas que orar te sabe insípido, que la Escritura te pasa de largo y que el pecado te parece menos serio que hace unos años, no lo normalices. Pídele al Señor que te despierte. Pídele que te vuelva a vestir con el arma de la luz de Romanos 13:11-12. No te condenes por los años que perdiste. En un momento, Jesús puede sacudir el polvo de tu alma y devolverte el fuego primero. Esta es una de las advertencias que con frecuencia olvidamos y que hoy conviene recordar con peso pastoral. A su lado opera el espíritu de perversión en el sentido bíblico de torcer. Isaías 19:14 dice que el Señor mezcló un espíritu de perversidad en medio de un pueblo, y el resultado fue confusión nacional, decisiones erráticas, incapacidad de distinguir entre izquierda y derecha. Isaías 5:20 lo pinta con palabras que parecen titulares actuales. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. El Nuevo Testamento explica la raíz en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron a las criaturas antes que al Creador. Esta influencia cultural no se combate con ira carnal ni con superioridad moral. Se combate con una vida anclada a la palabra que sigue alumbrando el camino cuando la brújula social se rompe. El antídoto sigue siendo el mismo. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105.
Permanecer en Jesucristo, que es la verdad, según Juan 14:6, te preserva cuando todo intenta relativizar lo que Él ha dicho. Otra estrategia cruel es la que busca cerrar oídos y boca. Marcos 9:25 narra a Jesús reprendiendo un espíritu mudo y sordo. No lo llama enfermedad. Lo nombra como lo que era, una opresión que impedía escuchar y también clamar. Romanos 10:17 recuerda que la fe viene por el oír. Y Apocalipsis 12:11 enseña que vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Si el enemigo bloquea tu oído a la palabra y cierra tu boca para testificar, te corta la línea de suministro y te roba la espada. Si te pasa que te desconectas cuando se predica o que la lengua se te pesa al orar, no te resignes. Dile a Jesús: ábreme. Recuerda Marcos 7:34, cuando Él dijo Efatá, y al instante se soltó la lengua y se abrieron los oídos. Empezar por un susurro sincero: Jesús, ayúdame, rompe el hielo y comienza a deshacer el nudo. El cielo no quiere verte mudo, te quiere valiente. El espíritu de mentira funciona como cemento de todo el sistema de tinieblas. Segundo de Crónicas 18:21-22 presenta un cuadro inquietante. Un espíritu de mentira inundó las bocas de los profetas de la corte y empujó a un rey hacia su juicio. Jesús llama al diablo padre de mentira en Juan 8:44. Este engaño no se limita al mundo secular. Se filtra en púlpitos para distorsionar la gracia en libertinaje o para atar con legalismo. Donde esa voz trabaja, se construyen realidades falsas que se sienten verdaderas. Tú no vales, tu matrimonio no tiene remedio, Dios no te usaría jamás. Son frases que suenan a tu propia voz. Pero la Escritura nos entrena: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Ninguna revelación del Espíritu Santo contradirá la palabra escrita. Al nombrar la mentira y sustituirla por la verdad con tu boca, empiezas a desmantelar su fortaleza. Cuando declaras que tu vida pertenece a Jesús y que su yugo es fácil y su carga ligera, Mateo 11:30, comienzas a respirar libertad. El espíritu de esclavitud o de servidumbre hace girar a muchos en círculos. Romanos 8:15 contrasta dos realidades. No recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esclavitud no es solo una mala costumbre, es una opresión que te aprieta con ciclos de adicción, vergüenza y autoacusación. Puede esconderse bajo religiosidad basada en miedo o en la necesidad de ganarse el amor de Dios. Jesús lo definió sin rodeos en Juan 8:34. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, Lucas 4:18 proclama su misión: libertad a los cautivos y a los oprimidos. Gálatas 5:1 añade el mandato: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando ese susurro te diga nunca vas a cambiar, contéstale con la voz de la adopción: no soy siervo del miedo, soy hijo del Padre. El espíritu de temor paraliza con razonamientos convincentes. Segundo de Timoteo 1:7 no te ordena solo no tengas miedo, te revela el origen. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Números 13 muestra una generación incapacitada por la imaginación del gigante. El miedo se siente prudente, pero roba promesas. Primera de Juan 4:18 explica la medicina. El perfecto amor echa fuera el temor. En la raíz del pánico está la mentira del abandono.
En la raíz de la valentía está la certeza de que el Dios soberano te ama. Salmo 27 contra 1 predica al alma que tiembla. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Camina un paso más allá de la zona segura, aunque te tiemblen las rodillas. El valor no es ausencia de miedo, es obediencia sostenida por el Espíritu. El espíritu de pesadez se manifiesta como una nube persistente. Isaías 60 y 1 contra 3 promete un manto de alabanza en lugar de espíritu de tristeza. El salmista grita en el Salmo 40 y 2 contra 11, ¿por qué te abates, alma mía? No estás fingiendo cuando alabas entre lágrimas, estás combatiendo. Salmo 22 contra 3 afirma que Dios habita en la alabanza de su pueblo, y cuando su presencia llena la habitación, la pesadez pierde oxígeno. El intercambio es real. Él vuelve tu lamento en danza. Salmo 30 contra 11. Sube la voz aunque tu emoción todavía no lo alcance. La atmósfera interna responderá a la presencia que entronizas con tu boca. El espíritu de enfermedad o de debilidad se hace fuerte en lo crónico y sin nombre. Lucas 13, 11-13 describe una mujer encorvada por 18 años a causa de un espíritu de enfermedad. No todo padecimiento tiene raíz espiritual, pero Jesús nos mostró que a veces lo que nadie puede nombrar Él lo echa fuera, y cuando habla, las décadas ceden en un instante. Hebreos 13 contra 8 nos mantiene la esperanza viva. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Salmo 103 contra 3 recuerda que Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. No te resignes a la narrativa del abandono. Déjale a Jesús la última palabra. El espíritu de celos distorsiona el amor, lo convierte en vigilancia, sospecha y violencia. Proverbios 6:34 advierte la furia que provoca, y Génesis 4 cuenta el primer asesinato movido por una ofensa mal resuelta. Santiago 3:16 traza la cadena. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este espíritu florece con la falsa idea de escasez espiritual, como si la bendición de otro restara la tuya. El Salmo 80 y 4 contra 11 corrige la raíz. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Da gracias en voz alta por la victoria ajena y confiesa que el Padre no te ha olvidado. La envidia se ahoga cuando respiras la abundancia del amor de Dios. El espíritu de altivez te seduce con autosuficiencia o con orgullo religioso. Proverbios 16:18 anuncia la caída inevitable. Isaías 14:13-14 revela la anatomía del yo me exaltaré. Santiago 4 contra 6 sentencia la oposición de Dios al soberbio y su gracia al humilde. La altivez no siempre grita, mírame, a veces susurra, no necesito ayuda o me niego a perdonar. La medicina no es humillación pública, sino una decisión personal de bajar la guardia, pedir perdón rápido y perdonar pronto. Cuando eliges postrarte, Dios mismo te levanta más alto de lo que el orgullo prometía. El espíritu de discordia opera con sutileza devota. Romanos 16:17 manda marcar y evitar a quienes promueven divisiones contrarias a la sana doctrina. Proverbios 6:19 dice que Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. A veces se disfraza de preocupación, de intercesión, de sinceridad, pero su fruto es el mismo. Confianza erosionada, relaciones rotas, iglesias partidas por asuntos periféricos. Jesús nos llama bienaventurados cuando somos pacificadores en Mateo 5 contra 9, no guardianes pasivos, sino constructores que podan el chisme en la raíz y prefieren ganar un hermano antes que ganar una discusión.
El espíritu de fornicación en el lenguaje profético no se limita al ámbito sexual. Oseas 4:12 habla de adulterio espiritual. Es el corazón dividido entre Dios y los ídolos modernos, ya sea placer, poder, dinero o control. Apocalipsis 17 presenta esta seducción a escala global, donde lujo y lujuria se convierten en religión. Santiago 4:4 lo dice sin suavizar. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. La salida no es moralismo seco, es volver al pacto del amor primero. Oseas 2:19 te recuerda la voz del esposo. Te desposaré conmigo para siempre. Dios no desecha a los que regresan con un corazón sincero. El espíritu de seducción descrito en 1 de Timoteo 4:1 opera sin empujar, atrae. Ofrece libertad que desarma los límites de la verdad. Promete revelaciones más allá de lo escrito. Exalta líderes que se alimentan de la gloria que debería ser de Cristo. Desde el Edén, la técnica fue la misma. Con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que surgirían falsos cristos y falsos profetas, con señales capaces de confundir si fuera posible aún a los escogidos. Por eso 1 de Juan 4:1 ordena probar los espíritus. No todo sueño, profecía o maestro procede de Dios. ¿Cómo se protege el corazón? Guardando la palabra por dentro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. El espíritu de adivinación y los espíritus familiares imitan, confunden y esclavizan. Hechos 16:16 narra la esclava con espíritu de Pitón que generaba ganancia prediciendo. Levítico 19:31 y Deuteronomio 18:10 hasta 12 condenan consultar médiums, invocar muertos y practicar hechicería. La crueldad del espíritu familiar es su máscara. Se hace pasar por un ser querido, finge consejo, promete guía, pero una vez abierta la puerta, no estás hablando con familia, sino con demonios. La respuesta bíblica no es el entretenimiento inocente con cartas, horóscopos o energías. Es arrepentimiento, renuncia y ruptura de objetos. Hechos 19:19 muestra a nuevos creyentes quemando libros de artes mágicas. Renuncia explícita y regreso a la voz del buen pastor que sí conoce tus planes de esperanza. Jeremías 29:11. El espíritu del anticristo ya actúa antes del personaje final. 1 de Juan 4 enseña que todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. 2 de Tesalonicenses 2 habla del misterio de la iniquidad que prepara la escena. ¿Cuál es su meta? Diluir a Cristo. Rebajarlo a inspirador moral, sustituirlo por falsos salvadores o prometer una utopía secular sin Dios. Presiona para que calles su nombre, para que lo llames un camino en vez del camino. Filipenses 2:10 hasta 11 desarma esa presión con una visión mayor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Mientras la cultura te empuje a diluir, el Espíritu Santo te empuja a confesar. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Y finalmente, la categoría amplia de espíritu inmundo que contamina, aísla y destruye. Marcos 1:23 muestra a uno gritando en plena sinagoga. No todo sucede en callejones oscuros. Sucede en medio del culto. Marcos 5 relata al endemoniado de Gadara viviendo entre tumbas, autolesionándose y aullando. Jesús no psicologiza el tormento, lo confronta y libera. Cuando un espíritu inmundo sale y la casa queda vacía, Mateo 12:43
Hasta 45 advierte que puede volver con otros peores. Por eso, la liberación no termina cuando algo se va. Continúa al llenarse de la presencia del Espíritu Santo y al ordenar la vida alrededor de su palabra. Efesios 6:12 vuelve a recordarnos que la raíz es espiritual, la fuerza humana se agota, la autoridad de Cristo jamás. Hechos 16:18 lo ilustra en la práctica. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Y salió en aquella misma hora. Ahora bien, no basta con entender cómo operan. Hay que aplicar una estrategia de victoria. Lo primero es identificar y confesar con nombre. Jesús en Marcos 9:25 habló directamente al Espíritu. Cuando nombras la mentira, el miedo, el adormecimiento o la división, ya no peleas al aire. Lo segundo es arrepentirse y romper acuerdos. La boca que se abrió para pactar se abre ahora para renunciar. Rechazo toda unión con prácticas ocultas, toda atadura con la lujuria, toda alianza con el temor. Hechos 19:19 inspira gestos concretos, objetos, libros, amuletos y símbolos que se convirtieron en puertas, se desechan. Lo tercero es plantarse en la autoridad de Cristo. Lucas 10:19 te otorga autoridad sobre toda fuerza del enemigo y declara que nada te dañará. Apocalipsis 12:11 te recuerda el método, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. No es fuerza de voluntad, es herencia de hijos. Lo cuarto es entronizar la presencia por medio de la adoración. Isaías 60 y 1:3 habla del intercambio. Salmo 22:3 nos asegura que Dios se sienta donde su pueblo le canta. Cambia la atmósfera de tu casa, no por estética, sino por presencia. Lo quinto es llenarte. Si expulsas pero no llenas, dejas puertas y ventanas abiertas. Ora, medita, congrega, sirve, confiesa la palabra en voz alta, sostén tu mente en lo alto. Mateo 12:43 hasta 45 no es para asustarte, sino para darte sabiduría. La casa no queda vacía, la habita el Espíritu de Dios. Permíteme atar todo con la obra consumada de la cruz. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No es una figura retórica, es un parte de guerra. Las armas del enemigo fueron desarmadas. Sus victorias aparentes quedaron humilladas ante el triunfo del Cordero. Cada demonio que chilló ante la presencia de Jesús en los evangelios fue un adelanto de esa derrota final. Y esa autoridad no la retuvo solo para sí. Te la comparte al enviarte en su nombre. Cuando gritó consumado es en Juan 19:30, el infierno escuchó una sentencia irrevocable. Por eso no escribo esto para que vivas asustado de una lista de espíritus. Lo escribo para que recuerdes que ninguno de ellos está en el trono. En el trono está Cristo, y si perteneces a Él, su victoria te pertenece. No aceptes vivir como víctima cuando ya fuiste hecho vencedor. Levanta la cabeza, llena tu boca con verdad, levanta la adoración en tu sala, cierra las brechas con perdón, y cuando sientas que una sombra intenta instalarse, no negocies. Nombra, resiste, renuncia, ordena y adora. Si te viste reflejado en el adormecimiento, en la confusión, en la mudez, en la mentira, en cadenas, en miedos, en pesadez, en enfermedad que te roba la esperanza, en celos, en orgullo, en grietas de división, en adulterio espiritual, en seducciones sutiles, en curiosidades que te llevaron a consultar lo que Dios prohíbe o en contaminación que ya no quieres tolerar, no te escondas. El Dios que te llama no viene con dedo acusador, sino con manos de Padre
que adoptan, sanan y envían. Hoy puedes decir en voz alta, con sencillez y con fe: Señor Jesús, me arrepiento, renuncio a toda mentira, a todo miedo, a toda alianza con las tinieblas. Cierro puertas abiertas por ignorancia o rebeldía. Rompo y echo fuera todo espíritu que no confiese que tú eres Señor. Recibo tu espíritu, lléname, vísteme de tu armadura, enséñame a permanecer. Haz de mi casa un altar, guíame a la comunidad, a la palabra y a la obediencia. En tu nombre, amén. Cuando pronuncias el nombre que está sobre todo nombre, no pronuncias un amuleto, pronuncias la autoridad del Rey. Quisiera terminar con 3 aplicaciones sencillas para tu semana. Dedica cada mañana unos minutos a proclamar Efesios 6:10 hasta 18 como oración personal. No es ritualismo, es vestirte conscientemente. Examina tu hogar con el Espíritu Santo y pregúntale si hay objetos, contenidos o hábitos que debas retirar, no por miedo, sino por amor a su presencia. Reserva tiempo cada día para llenar el ambiente con la palabra y con adoración. No esperes a sentir. Empieza y verás cómo cambia la atmósfera. Y mantente conectado con la iglesia local, con hermanos y mentores con quienes puedas caminar en confesión, intercesión y propósito. Nadie fue llamado a pelear solo. Si todo esto te resonó, recuerda, no eres raro por estar en guerra. Eres discípulo de un rey que pisa serpientes. No eres débil por sentirte cansado. Eres candidato a ser revestido de poder desde lo alto. No eres un caso perdido si te ataste sin querer. Eres el tipo de historia que Dios ama redimir. El reino de las tinieblas puede rugir, pero la victoria ya está escrita. Y le pertenece a Él y a todos los que le siguen.